Bien, hermanos, hoy tenemos un buen grupo, gracias al Señor. Bienvenida Alexia, y si hay alguien a quien no le haya dado la bienvenida, le pido que me disculpe. El tiempo avanzado son las 6:17 y vamos a estar leyendo en el capítulo ah, 8, capítulo 8, versículos 26 al 40. 26 al 40. No sé si nos va a dar tiempo a analizar todo el pasaje hoy por el tiempo. Vamos a ver cómo nos va. Dice la Biblia en el versículo 26 de Hechos 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, este Felipe es el mismo Felipe que acabamos de hablar de él en la primera parte del capítulo, que fue a Samaria a predicar, que se consiguió con Simón y que su obra evangelística fue certificada por Pedro y por Juan. Ahora resulta que muy probablemente Felipe sigue establecido allí en la ciudad de Samaria, y un ángel del Señor habla a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Gaza es una ciudad que está más al sur de Samaria, y entonces el Señor le dice, ve por allí. Pero observen los detalles de Lucas. Lucas nunca pone detalles por ponerlos, los pone porque tiene un propósito ese detalle. Dice, el cual es desierto, o sea, el camino que vas a tomar es un camino por el desierto. Y cuando nosotros oímos la palabra desierto, ¿en qué pensamos? Falta de agua, falta de vegetación, sol, arena. Un desierto es eso, un camino que está ausente de todos estos elementos que yo acabo de mencionar. Tengamos eso en cuenta. Entonces, él se levantó y fue. No preguntó, no cuestionó, no dijo, pero ¿para qué? ¿Cómo es eso de que para el desierto? Exactamente. No, no, no. Toma por ese camino, el cual es desierto. Él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Aparece en el escenario un hombre que es muy importante. Importante porque es un funcionario de una reina de Etiopía. Para los que no lo sepan, Etiopía está en la cabeza, en la parte norte del continente africano, y esta mujer, que era una reina, tenía bajo su séquito a este hombre eunuco de quien no se nos da un nombre, pero sí se nos dice la importancia que tenía. Estaba sobre todos sus tesoros. Era una especie de ministro de finanzas, lo cual nos tiene que hacer pensar que no era un hombre solitario, es un hombre que viene muy probablemente acompañado de una gran caravana de hombres que lo acompañan en este viaje desde Etiopía a Jerusalén, y ahora este personaje está regresando de Jerusalén a Etiopía atravesando todo Israel. Otra cosa que aparece allí es que era un hombre eunuco. Para los que no conozcan el significado de la palabra eunuco, es un hombre que ha sido privado de sus genitales masculinos, y la idea de un eunuco es que pueda estar dentro de una cohorte donde hay mujeres, y se le hace eunuco para evitar que pueda tener relaciones sexuales con las mujeres de esa cohorte. Pablo más adelante menciona que hay eunucos físicos, es decir, que han sido castrados. También hay el eunuco espiritual, aquel hombre que ha decidido eh, no tener relaciones sexuales y espiritualmente ha decidido considerarse un eunuco. Pero ese es otro tema. Y este dice, el final del versículo 27, había venido a Jerusalén para adorar.
aquí tiene que surgir una pregunta, tiene que surgir algo curioso. ¿Qué hace un etíope? ¿Qué hace un africano yendo a adorar a Jerusalén? Todos sabemos que Jerusalén es la capital, o en este caso es la ciudad santa, la ciudad donde se adora al Señor Dios, a Jehová, a Adonai, a Yahvé, como lo queramos llamar en un nombre hebreo o en español. El Dios verdadero, el Dios de los cielos, el Dios de la Biblia. Y en Jerusalén está el templo donde se adora. Por lo tanto, la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, es el epicentro donde desde la perspectiva religiosa hebrea se consigue a Dios. Por eso todas las fiestas como Pentecostés y como la Pascua y cualquier otro tipo de celebración judía, el epicentro de estas fiestas era la ciudad de Jerusalén porque allí estaba el templo y la gente acostumbraba a emigrar de otras partes y se concentraba en Jerusalén. Eso fue lo que pasó en Pentecostés, que decenas de miles de personas que vivían en otras partes del mundo vinieron a Jerusalén y Jerusalén estaba atestada de personas cuando ocurrió Pentecostés. Y cada vez que hay una fiesta, cada vez que hay una celebración judía importante, la gente viene. Lo cual nos hace inferir, ojo, nos hace inferir, especular, que de alguna manera este etíope, este africano, había tenido contacto con la religión judía, había tenido un contacto con el Dios de los hebreos y tenía inclinación por el Dios verdadero, el Dios de los hebreos. La misma inclinación que vamos a ver en Cornelio en el capítulo 10. Es decir, este hombre había venido a Jerusalén a adorar a este Dios y si había venido a adorar es porque ya su corazón estaba inclinado a ese Dios, aunque aún no estaba convertido. Versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Observemos cómo Felipe primero recibe un mensaje de un ángel, un personero, un mensajero de parte de Dios. Pero ahora quien lo dirige es el Espíritu Santo que le está hablando y le dice, mira, ese hombre que va allí, y lo milagroso de esto es que a pesar de que es un camino desértico, Dios hizo coincidir a los dos individuos. Por un lado viene el etíope bajando hacia Etiopía, por otro lado viene Felipe sin saber a dónde va, solamente siguiendo la instrucción del ángel, y de pronto Dios hace la coincidencia de estos dos seres. Una vez más recuerdo lo que nos ha mencionado el hermano Juan Celaya en el pasado, las famosas citas divinas de Dios. Dios hizo coincidir al etíope con Felipe y el Espíritu guía a Felipe y le dice, mira, júntate, acércate lo suficiente a ese carro para que sepas lo que está pasando allí. Y dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Se acostumbraba a leer en voz alta la palabra de Dios. En este caso, este etíope, a pesar de ser africano, no solamente había venido a Jerusalén a adorar a Dios, habían terminado las fiestas o el tiempo de adoración, estaba regresando a África. No solamente había hecho eso, sino que tenía una sed de conocer más de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Yendo mucho a la iglesia? Pudiera ser, pero esa no es la fuente principal. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Leyendo libros, pudiera ser, pero esa no es la fuente principal. La fuente principal para conocer a Dios es leyendo su palabra, meditando en su palabra, el meternos en su palabra, conocer, porque la palabra de Dios es lo que es la revelación que el Señor nos ha dado para que lo podamos conocer. Las cosas reveladas de Dios, las que Él quiere que conozcamos, porque hay otras que no quiere que las conozcamos aún, ¿ok? Se manifiestan es por medio de la palabra. No deleguemos al predicador que nos dé un poquito de comida espiritual el domingo. Eso es parte de nuestro crecimiento espiritual.
nosotros vamos a alimentarnos en nuestro tiempo exponiéndonos a la palabra. Y no solamente leyendo por leer, sino meditando, preguntándonos qué quiere decir este texto. Y eso es lo que está haciendo el etíope. El etíope no se conformó con haber adorado a Dios en Jerusalén. No dijo a sí mismo, bueno, ya yo hice un gran esfuerzo, vine de Etiopía, adoré a Dios, ahora me regreso a Etiopía pensando en otra cosa. No, él seguía inquiriendo y revisando la escritura. Y así debemos ser nosotros. No debemos conformarnos con ir un domingo a la iglesia 2 horas, cerrar la Biblia y volverla a abrir el otro domingo a las 11. Y lo digo en el caso por el horario de mi iglesia, sino que nosotros debemos exponernos a la palabra constantemente. Entonces dice que estaba leyendo al libro de Isaías. ¿Y cómo sabe Felipe que está leyendo Isaías? Porque Felipe conoce la escritura. Como buen hebreo, cuando lo escuchó, el texto bíblico que estaba leyendo dijo, este hombre está leyendo a Isaías, porque como hebreo él conoce la escritura. Y dice, pero ¿entiendes lo que lees? Por supuesto, recuerden el paradigma judío. Todavía los judíos creen que ellos son los amos y señores del Evangelio, que ningún otro gentil puede tener la inclinación al Dios hebreo que ellos tienen. Y le llama la atención que posiblemente este hombre con una pinta que no es de hebreo, que es de un africano, que posiblemente era un hombre de piel oscura, que venía con un séquito de hombres que no se parecen a los hebreos en nada, viniese leyendo un libro tan sagrado como el libro de Isaías. Le llamó la atención y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Hermanos, tenemos que estar pendientes de las personas que están buscando de Dios. Tenemos que estar pendientes de la gente que tiene curiosidad, que está haciendo preguntas, porque puede ser alguien que esté sinceramente deseoso de conocer más de Dios y es la oportunidad en la que nosotros podemos hacer coincidir, como decimos nosotros, esta cita divina. Nosotros Dios nos puede estar poniendo frente a una persona que esté necesitada de conocer a Dios. Voy a tener que terminar con este testimonio y mañana continuamos. Hay un joven que está yendo a nuestra iglesia, pero no entra a la iglesia. Se llama Michael. Mike, Michael no habla nada de español, es un americano que no habla nada de español, joven de unos quizás 30 y algo de años. Aparentemente fue creyente, le han pasado una cantidad de cosas en su vida y ahora se volvió ateo o agnóstico. Es decir, no cree en Dios o cuestiona a Dios. No sé cómo, pero él llegó a la iglesia, se sienta en la parte de afuera de la iglesia, donde hay unas sillas, unas bancas que hizo un hermano de la iglesia. Se sienta allí y 2 o 3 jóvenes de la iglesia van a sentarse con él y él empieza a cuestionar a Dios con ellos, a debatir con ellos y los jóvenes a conversar con él. Se han hecho muy amigos, lo hacen de una forma muy decente, ¿ok? Pero este muchacho está buscando de Dios al mismo tiempo que lo está negando. Ayer me decía uno de los jóvenes que este joven quiere hablar ahora es conmigo. Yo una vez me acerqué, lo saludé, el pastor Jerry también que habla inglés ha hablado con él. Y yo le dije a mi problema es que yo no hablo inglés. Me dijo, no, no importa. Lo cierto es que él quiere hablar conmigo porque él quiere debatir conmigo. Pero este mismo joven me decía, yo lo que noto es que él está negando a Dios, pero al mismo tiempo tiene una crisis interna, está buscando de Dios. Conclusión, y por eso lo menciono, tenemos que estar pendientes de las personas que están buscando de Dios sin que aún lo sepan y aprovechar cada conversación en vez de hablar de política, en vez de hablar de deporte, en vez de hablar de otras cosas futiles y pasajeras, debemos conducir nuestras conversaciones y preguntarle, ¿crees en Dios? ¿Estás buscando de Dios? Si mueres esta noche irías al cielo. En fin, conduzcamos nuestras conversaciones en función de alguien que necesita conocer más de Dios. Y eso fue lo que hizo Felipe. Se juntó al carro, escuchó a un hombre que no tiene pinta de hebreo leyendo Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, versículo 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y esto coincide con lo que dice Pablo más adelante, que ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Entonces nosotros somos los agentes que están puestos en la tierra
para que nosotros podamos predicar a todo aquel que lo necesita. Bien, hermanos, son las 6:32 de la mañana. Vamos a tener que dejarlo hasta aquí hoy. Mañana es viernes. Esperamos que mañana podamos concluir con esta maravillosa historia del etíope y de Felipe. Me gustaría que terminasen de leer en sus casas este pasaje y que mañana podamos abrir con alguna disertación pequeña, corta de parte de ustedes de lo que ya hemos leído y de lo que falta por leer y meditar. Que el Señor les bendiga, gracias a todos, no se me vayan a desconectar. Tengo a Mariela, tengo creo que a Dulvis desde allá desde Ciudad Ojeda, la mamá de Junior. Saludos para Dulvis, Ron, a Junior Sánchez, a Devinson, a Neide, a Vera, a Juan Celaya, a Bexeba, a Rubén, a Igdamar, a Alina, a Mariela Salazar, a Emilio, a Betsabe Plaza, a Lía, a Abel Reynoso, Fátima y a Alexia Bracho. Un gran abrazo, que el Señor les bendiga, gracias por conectarse a Un Tiro de Piedra. Feliz día. Amén, bendiciones.